Muy buenas noches. A continuación, nuestro grupo va a exponer acerca de las teorías del conflicto, sobre el conflicto y cómo cada autor, entre los autores que tenemos, que son Karl Marx, eh, Lewis Coser y George Simmel, cuáles son las aportaciones de esos autores respecto al conflicto o los enfoques que sostienen sobre el conflicto. Nos acompaña la compañera Adriana González y la compañera Isabel, quien les habla, Andrés Viatela, y pues vamos a proceder a hablar cada uno sobre los autores que nos tocó. El autor que yo decidí escoger es el autor Karl Marx. Y Karl Marx habla sobre el conflicto, entendiendo que se debe a la estructura social. El conflicto social se encuentra dentro de la lucha de clases, que se enmarca entre opresores y oprimidos. En el escenario o en el contexto social e histórico que vivía Marx, em, serían los burgueses y los proletariados. El conflicto social Marx también lo trata como motor de la historia. De ahí la importancia de la dialéctica, que la dialéctica entiende que la historia, que la realidad está en constante cambio y es contradictoria. Y ese conflicto, por ejemplo, se ve históricamente en el hecho de que los burgueses vienen a reemplazar al señor feudal. Ahí hubo también el conflicto. Entonces, vinieron las manufacturas y luego vinieron las grandes industrias y con ello los burgueses desplazando a los feudales. Y en ese proceso, en ese conflicto, luego surge el proletariado, que entra en conflicto con los burgueses. El conflicto se evidencia en las relaciones de producción. Las relaciones de producción también describen a las clases sociales. Em, Los burgueses son los que tienen los medios de producción y el proletariado no los posee, solo pone su mano de trabajo. Aparte de las relaciones de producción, lo que caracteriza el conflicto en Marx también es la superestructura, ¿no? Nuestra sociedad está hecha en base a lo que desean los burgueses. Las ideas dominantes son ideas burgueses, las leyes las ponen las burgueses. La cultura de los burgueses. Ahora, un ejemplo de ese conflicto, de lo que causa esta lucha de clases, que es el conflicto, ¿no? Se ve en la desigualdad. La desigualdad surge de las relaciones de producción entre obreros y burgueses, y la desigualdad técnica legalmente está justificada. No hay leyes que como tal estén ahorita condenando la desigualdad. O sea, se van poniendo, pero como tal, los ricos se siguen haciendo más ricos y el proletariado sigue estando igual. Se sigue viviendo la desigualdad. Dentro de este conflicto, ya para terminar, este enfoque del conflicto, más pone una idea muy central y muy importante que es la conciencia de clases. Más dice que que el proletariado debe tener una actitud más política, y es la conciencia de clases más allá de describir la realidad, de entender la propia realidad, del que el proletario entienda su propia realidad, implica que se tome acción, de que transforme su realidad. Además, a eso súmele que el proletario debe tener intereses de clases, que, que no se pelee con otro campesino. Y en sí, eso es lo que caracteriza el conflicto sobre respecto a Karl Marx. Andrés, ¿y tú crees que hoy en día sigue existiendo la diferencia de clase que nos plantea Marx? ¿O crees que es una sociedad más justa en la actualidad? Eh, Viendo la historia, ciertamente Karl Marx planteaba una estructura mucho más rígida, ¿no? Dos clases, proletariado burgueses. Debido a las luchas sindicales, a todo ese trabajo de los movimientos sociales,
el surgimiento de leyes, pues fue surgiendo consigo una respectiva clase media. Aunque Ajá. hoy en día pues hay cierta crítica a esa supuesta clase media que existe según algunos marxistas u otras personas. Ciertamente ya existen sociedades en donde hay un estado social de derecho que permite que las personas surjan o puedan migrar, salir de ese estado de opresión o de falta de oportunidades, pero ciertamente falta mucho trabajo. O Sí, claro, sea, ya porque, vivimos en un estado social de derecho en donde pues ya hay mayor movilidad social, es la palabra, no tanto como en la época de Marx, en donde pues la única forma de cambio que decía Marx era a través de una revolución, a través de la revolución. claro, y eso es lo que se sigue presentando y lo que seguimos viendo, especialmente en nuestro país, bueno, en muchos, pero no se puede ignorar que Colombia es un país, a mi parecer, es muy desigual. El poder Claro, siempre ha estado concentrado en la clase alta y siempre se han dejado a un lado las clases más vulnerables, pues las poblaciones más vulnerables. sí, y pues, por ejemplo, en mi opinión, ¿no? Colombia también es este reflejo de que ya no es tan rígido, ¿no? Que ya, como tú me hacías la pregunta, ya existiendo ya existe un gobierno, por así decirlo, que para muchos, pues tiene un enfoque mucho más social y piensa un poco más en las clases sociales más desfavorecidas, aunque hay otro proyecto político que se le señala que no, que quiere mantener cierto status quo, que tiene Ajá, como características de darwinismo social. En sí, eso es lo que yo pienso. vale, Andrés. Isa, no sé qué nos quieras compartir desde la Bueno, perspectiva de George. sí, entonces yo te quería preguntar, compañero, si el conflicto impulsa el cambio social, porque en muchos contextos actuales vemos conflictos constantes sin cambios reales en la desigualdad. Que si el conflicto impulsa el cambio social, sí. Eh, Ciertamente, como Karl Marx es de esas personas que no ven el conflicto de una forma negativa. Y este conflicto, esta necesidad de que haya una lucha de clases, de que el proletariado exija una transformación social, pues se evidencia en que en algunos países y en Colombia ha habido una progresiva mejora en la calidad de vida de las personas. Ya se van accediendo a nuevos derechos, a nuevas libertades, a nuevas oportunidades. Mm, ciertamente, para muchos no es el cambio que esperan. Lo sienten como muy tibio, como que se pudiera hacer más. Claro, Y hoy en día, pues, se ven algunos problemas que generalmente te hacen pensar de que el modelo capitalista que aún sigue reinando en el mundo no está funcionando para las personas. Entonces, sí, 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 pero también tenemos, bueno, lo que pasa es que si todo se lleva a un extremo, puede generar Puede ser cosas, negativo. puede ser negativo. Tenemos un caso, a mi parecer, como lo ha sido Venezuela y Cuba, que llevaron todo al extremo y el resultado finalmente no fue positivo. sí, ciertamente existen muchos experimentos que no dieron los resultados esperados. Incluso hay un sociólogo dentro de las lecturas que daba esa crítica que, que el marxismo, por ejemplo, tenía un carácter mesiánico y que traía, que por esperarse ese carácter mesiánico de revolución, traía consecuencias inesperadas. Y por eso es que hoy en día ciertas izquierdas o generalmente la izquierda en general tiende a tener más un enfoque socialdemócrata, más progresista, algunos con tintes de liberalismo social. Em, hay como una mayor pluralidad en las ideas. Ok, listo, Andrés. Isa, no sé si podamos ver, Bueno, pero, ver- pues ahí doy de pronto una
opinión más, pues no siempre se logra porque muchos conflictos actuales no atacan a las causas profundas de desigualdad, lo que ustedes hablaban de los países, pero como dice Karl Marx, el cambio ocurre cuando se transforma las estructuras, pero hay muchos conflictos que se quedan pues en lo superficial como discusiones o polarizaciones sin generar acciones concretas. Entonces, lo que ustedes hablan es muy cierto de esos países, como que no llegan a esas estructuras y pasa lo que pasa comúnmente que uno ve o que uno ve en las televisiones o lo que está ocurriendo actualmente. Ok, viéndolo desde la perspectiva de Lewis, em, debemos entender que aunque él apoya mucho la forma de verlo desde el punto de Marx, em, para Lewis las luchas de clase únicamente las ve únicamente como un proceso destructivo. ¿Sí? Marx las ve así. Lewis considera que estos conflictos pueden generar impactos positivos en la sociedad y que son de alguna manera necesarios para que exista realmente un cambio. Para él, el conflicto actúa como un medio de socialización cuando un grupo se enfrenta a otro. Sus miembros tienden a unirse más, reforzando su identidad y sus valores. Em, Él lo ve desde otro punto más positivo. Para Cars termina siendo un problema por el tema de la desigualdad, pero Lewis considera que pueden ser positivos a la hora de afectar una sociedad. Sí, o sea, pues yo entiendo entonces que el conflicto se ve como una oportunidad, por así decirlo. Yo, por ejemplo, estaba pensando en un escenario que se vive hoy en día. Yo había leído los dos autores, ¿no? Lewis y, sí, sí, Simmel y Coser, o Lewis Coser. Sí, Y algo son similares, ciertamente ambos plantean sí, ideas similares. Entonces yo lo iba a relacionar con un hecho muy actual y es ahorita las próximas elecciones presidenciales. Entonces, el tema mide. Sí, comprendo. y entonces lo que yo veía en los dos autores es que ahorita hay múltiples izquierdas y múltiples derechas, pero como que ambos grupos se van uniendo más hasta generar los bloques políticos en las elecciones presidenciales. Entonces eso yo como que lo veo, que los grupos que se enfrentan dentro de los propios grupos se van como uniendo más. El conflicto genera ese sentimiento de unidad. No sé si ustedes piensan que puede ser un ejemplo. Sí es un ejemplo, pero a mi punto de vista no creo que se unan, porque son dos ideologías que puede Entran, que, sí, ah, puede que al muchos final, factores. puede que al final quieran un mismo propósito, que puede ser la igualdad entre las dos clases, pero no podemos negar que hay una lucha de poder y también por el tema del dinero. No, pero o sea, sí, no, o sea, yo no hablo de que se unan la derecha y la izquierda, sino, no, fuera De de pronto estos se dos arma grupos, las izquierdas se unan las unas con las otras y las Ah, ok, derechas ok, se ok. unan las unas con las otras, porque Ah, bueno, que no, sí, claro. es se cuando van generalmente uniendo ellos, cada vez más grupitos, digamos, se van Sí. uniendo más unos a la derecha, otros a la izquierda. sí, porque Yo pues entiendo generalmente sí, en el escenario político se escucha mucho Ujú. del centro, pero pues muchos consideran que el centro como tal no existe, porque la gente tiende más hacia un lado del espectro político. Sí, así es, completamente, es algo Sí, sería que un realmente ejemplo pasa. sí, Sí, es buen ejemplo, es sí, algo que sí, estamos sí, viviendo porque, ahorita. Yo creo que con las elecciones se está viendo mucho el tema sobre la política y lo que dice el compañero es verdad. Nos centramos ahorita en una derecha y una izquierda,
pero detrás de eso vienen otros grupos que vienen asociándose tanto a la derecha como a la izquierda, pero solamente tenemos dos estructuras políticas en sí. Entonces, Sí, la eso es gente lo que busca ahorita, predomina ahorita en buscamos Colombia. como que o soy de la derecha o soy de la izquierda, ¿sí? Dependiendo de lo que dice la compañera Adriana, que es viendo las necesidades son iguales, pero entonces el poder que se maneja es muy grande, entonces ahí es donde entra a jugar todo. Listo. Ok. Podemos proceder con Simel. Listo. Retomando lo que hemos mencionado, compañeros, la perspectiva pues de Georg Simmel sobre el conflicto plantea algo muy interesante y dice que el conflicto no debe entenderse solamente como algo negativo, sino como una forma de interacción social, es decir, para el conflicto no se rompe necesariamente la sociedad, sino que también la construye cuando las personas o los grupos entran en desacuerdo, sigue relacionándose, comunicándose y reconociéndose mutuamente, aunque sea desde la diferencia, y ahí entra el ejemplo del compañero que queda perfectamente bien. Simmel también plantea algo muy importante e interesante, que el conflicto solamente es una forma de interacción social, es decir, para él el conflicto es necesariamente para la sociedad, sino también que es algo que también construye. Cuando las personas, los grupos están en desacuerdo, siguen relacionándose. En este sentido, el conflicto cumple una función importante porque permite expresar tensiones, opiniones y desacuerdos que, si se reprimen, podrían generar problemas mayores, y ahí es donde cojo de ejemplo el compañero de la política, ¿sí? Porque pues ahí entra a las opiniones, a los acuerdos que se tienen en cada, tanto de la derecha o la izquierda, que es lo que ellos hablan y proponen hacia una sociedad, hacia las personas. Entonces, él da un ejemplo de amigos o una familia o inclusión en una comunidad. Discutir no siempre significa que todo se va a dañar, sino que muchas veces esas discusiones ayudan a aclarar ideas, poner límites y mejorar estas relaciones. A diferencia de Karl Marx, quien ve el conflicto principalmente como una lucha de clase que impulsa cambios estructurales en la sociedad, Simmel lo entiende más como algo cotidiano y permanente, pues para él el conflicto no siempre busca cambiar todo el sistema, sino que hace parte de la dinámica normal de una vida, de la vida social. Es algo que está presente todo el tiempo, incluso en las relaciones cercanas. Además, Simmel también habla que el conflicto no es lo opuesto a la sociedad, sino que también es parte de ella, el cual una sociedad sin conflictos no necesariamente sería una sociedad mejor, sino posiblemente una sociedad donde las personas no expresan lo que piensan. El conflicto puede ayudar a liberar tensiones y en algunos casos fortalecer la cohesión dentro de los grupos. Esta idea también relaciona con lo que plantea Lewis Coser, quien afirma pues que el conflicto puede tener funciones positivas, como unir más a un grupo frente a una situación de una tensión. Eh, Considero que esta visión puede ser un poco más optimista si la llevamos a la realidad actual, por ejemplo, en contextos de polarización política, como lo que vemos hoy en muchos países. El conflicto no siempre pues genera diálogo o integración, sino que pues muchas veces produce división, intolerancia y ruptura social. En redes sociales podemos ver los ejemplos cuando están en desacuerdo, que pueden escalar rápidamente pues insultos o desinformación, lo que pues debilita las relaciones en lugar de fortalecerlas. Por eso Smith nos ayuda a entender que el conflicto es algo natural e incluso necesario en la sociedad. También es importante reconocer que no todos los conflictos pues tienen el mismo resultado positivo. Algunos conflictos pues reflejan problemas más profundos, como desigualdades sociales, falta de oportunidades o injusticias estructurales, aspectos de justamente resaltaría Marx. En conclusión, pues la propuesta de Simmel nos invita a no ver el conflicto solo como algo negativo, sino como una oportunidad de interacción y expresión, pero al mismo tiempo debemos analizar críticamente en qué contextos el conflicto realmente contribuye a la cohesión social y en cuáles, por el contrario, profundiza la división.
Eso es lo que nos habla la propuesta de CIME. Mm. Yo cuando leía Claro, Simmel, pues si quieres, no, Adriana. no, no, Andrés, dale, 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 tranquilo. Yo cuando leía Simmel, yo creo que había una parte en donde él hablaba de la hostilidad. Y él decía que realmente la hostilidad no es un punto necesario o sea, es parte del conflicto porque pues hay unas ideas, se enfrentan ideas, pero que no era necesario eh, para llevar a cabo el conflicto, no era su punto más importante. Y generalmente, otro punto que a mí que se contrarrestaba con Simmel y con Lewis es que algunos sociólogos marxistas o que toman ideas del marxismo señalaban que los conflictos solamente eran importantes o reales, se decía la separación entre conflictos reales e irreales, cuando dentro de ese conflicto existía una conciencia de clase. No sé, pues yo considero que pues, es una idea un poco drástica, ¿no? Porque pues, por ejemplo, Isabel señala que el conflicto se ve como medio de socialización. Marx lo señala como medio de estructuración social y, y Simmel como una forma de socialización. Entonces, pues, eso es lo que yo quería aportar. No, y en el caso de Lewis, nos aclara que el conflicto va a funcionar siempre y cuando esté regulado y no se rompan los canales de diálogo. Eh, Deja de ser positivo si no se permite expresar las tensiones que tenemos, generar cambios o mantener cierto equilibrio de poder. Em, Cuando el conflicto se vuelve violento y prolongado, elimina la posibilidad de negociación y ya no va a aportar nada positivo a la sociedad como tal, que Creo, es algo que viene pasando en nuestro país hace muchos años. Creo que uno de los puntos principales que comparten los tres autores con el conflicto es que los tres ven al conflicto como algo positivo. Sí, Cuando, por señor. ejemplo, en los textos se habla del estructural funcionalismo y ellos veían el conflicto como algo malo porque tenían como cierta visión conservadora por la Guerra Fría y veían el conflicto como una forma de romper la cohesión social. Mientras que Simmel y Lewis lo veía como una forma de fortalecer a los grupos, fortalecer, crear una mayor unidad social y pues más lo veía más como una forma de cambio en la estructura social. Sí, señor. No sé, chicos, yo para concluir, yo tengo para decir que termina siendo un elemento fundamental en la vida social, desde la perspectiva de los tres. Es como lo veo, que no solamente es algo negativo, sino que puede tener muchas cosas positivas, sabiendo controlarlo y sabiendo llevarlo. No sé si tengan algo para aportar, chicos. No, yo creo que hemos hablado lo suficiente con más de Vale, listo.